Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Anoche, el famoso actor Murat Yildirim y su esposa Imane Elbani volvieron a estar en el centro de atención por la invitación a la que asistieron. La pareja se convirtió en el centro de atención de los lentes con su elegancia y actitud amistosa. Sin embargo, el momento más notable de la noche ocurrió cuando la esposa de Murat Yildirim, Imane Elbani, lo interrumpió repentinamente. Esta situación causó grandes repercusiones en las redes sociales y en el mundo sensacionalista. Muchos seguidores interpretaron la actitud de Yildirim como irrespetuosa. Durante la noche, un periodista le preguntó a Imane Elbani: ¿quieres convertirte en una actriz exitosa como tu esposo Murat Yildirim? Él planteó la pregunta. Elbani respondió de manera sincera y dijo: en realidad, también pienso mucho en esta pregunta. Es genial ser actriz, ser reconocida y amada. Pero tengo otras prioridades en mi vida en este momento. La maternidad y la vida familiar son muy valiosas para mí. En cuanto a lo que sucederá con la actuación, lo decidiré con el tiempo, respondió. Sin embargo, antes de que Elbani tuviera la oportunidad de completar sus palabras, Murat Yildirim intervino de repente e interrumpió a su esposa. Yildirim dijo: Imane, ella no está pensando en eso en este momento, porque tenemos una niña que criar. Él es su prioridad en este momento. Buenas noches, decidió abandonar el escenario. Esta intervención de Yildirim fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia su esposa. Las preferencias y pensamientos personales de Elbani son el derecho de una mujer adulta, y la interrupción repentina de Yildirim fue vista como una actitud que ignoraba su independencia y derecho a hablar. Imane Elbani es conocida desde hace muchos años como una mujer fuerte que puede valerse por sí misma, y tal declaración puede haber sido percibida como un insulto para ella. La interrupción de Murat Yildirim de Imane Elbani atrajo la reacción de muchos usuarios de las redes sociales que argumentaron que se debían respetar los pensamientos y los derechos de expresión de las mujeres. Mucha gente comentó lo siguiente: Imane Elbani es una mujer que es libre de expresar sus propias opiniones, no está bien que su esposo no le dé derecho a opinar. Este incidente también ha provocado una discusión importante sobre la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres, que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo en la sociedad. El punto de vista de que las mujeres, especialmente los nombres famosos, deben ser eclipsados constantemente por sus parejas u otras personas, todavía existe en algunos círculos. Sin embargo, no debe olvidarse que Imane Elbani es una persona lo suficientemente madura y libre como para expresar sus propios pensamientos en este caso. La intervención de Yildirim parece haber fortalecido aún más este punto de vista. Elbani, al tomar decisiones sobre su propia carrera, no se limita a las declaraciones de Yildirim. Por el contrario, en sus declaraciones, es capaz de expresar claramente tanto sus decisiones sobre la maternidad como sus pensamientos sobre la actuación. Sin embargo, el hecho de que Yildirim hiciera una declaración en lugar de él y evaluara su decisión desde su propio punto de vista fue percibido como una interferencia en el espacio personal de Elbani. En las plataformas de redes sociales, los comentarios sobre el comportamiento de Murat Yildirim se difundieron rápidamente. Muchos seguidores criticaron a Yildirim y dijeron: Imane Elbani es una mujer de una edad y madurez que puede tomar sus propias decisiones. Es una falta de respeto que su esposa le haga tal intervención, dijo. Por otro lado, algunos seguidores declararon que apreciaban la actitud protectora de Yildirim hacia su esposa, pero aún así enfatizaron que era necesario respetar los pensamientos de su esposa. Las publicaciones en las redes sociales de Imane Elbani muestran cómo se posiciona como una mujer independiente y fuerte. Aunque mantiene su vida familiar a la vanguardia, también se mueve con bastante cuidado y libertad a la hora de tomar decisiones sobre su carrera. Este comportamiento de Yildirim se considera un enfoque tradicional para limitar el derecho de las mujeres a hablar en cierto sentido, ignorando el derecho de Imane a tomar sus propias decisiones. La interrupción de Murat Yildirim a su esposa causó un gran eco en el mundo sensacionalista, al mismo tiempo que inició una importante discusión sobre los derechos y la igualdad de las mujeres. Mientras Imane Elbani continúa su vida como una mujer fuerte,
las decisiones que toma sobre establecer un equilibrio profesional y familiar le pertenecen solo a ella. La actitud irrespetuosa de YLDRM hacia su esposa mostró una vez más cuánto progreso debe hacerse en materia de igualdad de género. Un enfoque que no respete las decisiones personales de su esposa tampoco debería ser un ejemplo en el mundo de los tabloides. Imane El Bani debería tener voz en las decisiones sobre su propia vida, tanto como madre como individuo maduro. El derecho de las mujeres a expresar sus propios pensamientos está por delante de todo, y nadie tiene derecho a interferir con él. Se espera ansiosamente cómo tratará Yildirim a su esposa después de este incidente y cómo terminará esta discusión. Después de la interrupción de la esposa de Murat Yildirim, surgieron muchas preguntas nuevas sobre la vida privada de la pareja. Todavía no está claro si la actitud de Yildirim es causada por un malentendido o es un síntoma de un problema más profundo. Quienes enfatizaron que Imane El Bani es una mujer libre evaluaron personal y profesionalmente la intervención de Murat YLDRM en un contexto más amplio. Esta situación ha vuelto a plantear la cuestión de si un hombre tiene derecho a dar forma a la carrera y la vida de su esposa. El hecho de que El Bani usara expresiones como "no me siento lista para actuar todavía, pero puedo decidirlo en el futuro" en sus declaraciones sobre su carrera como actriz demuestra que tiene derecho a dirigir su vida como mujer independiente. La abrupta decapitación de Yildirim de estas declaraciones dadas por su esposa parecía ser un enfoque que ignoraba el hecho de que decisiones tan importantes dependían solo de la propia voluntad de Imane. Mucha gente consideraba que interrumpir a su esposa por parte de Yildirim era una actitud tradicional que limita la libertad y el derecho de las mujeres a tomar decisiones. Este incidente fue recibido con una gran reacción por parte de los defensores de los derechos de las mujeres. Los usuarios de las redes sociales declararon que Murat YLDRM debería respetar los pensamientos de su esposa Imane El Bani y enfatizaron que las mujeres tienen derecho a determinar sus propias preferencias sobre sus carreras. Muchos seguidores dijeron, Imane El Bani es una mujer independiente, más allá de ser la esposa de Murat Yildirim, y tiene todo el derecho de tomar decisiones sobre su propia carrera. Ningún hombre puede tomar las decisiones de una mujer o interrumpirlas y cambiarlas, escribió en los comentarios. Estos comentarios reforzaron los llamados a que las mujeres puedan hacer oír sus voces por igual en la sociedad. En particular, el hecho de que cada decisión que toman las mujeres famosas sobre sus carreras tenga un impacto social provoca un cuestionamiento más amplio de la vida de las mujeres. Lo que dijo El Bani sobre su carrera fue recibido positivamente por muchas personas y se aceptó que tenía derecho a dar forma a su carrera. Desde este punto de vista, la intervención de YLDRM se percibió no solo como un malentendido, sino también como una indicación de que el control de las mujeres sobre sus propias vidas todavía está severamente limitado en la sociedad. La actitud de Murat Yildirim en realidad puede interpretarse como una actitud protectora y posesiva hacia su esposa. El intento de YLDRM de impedir que su esposa Imane El Bani tome una decisión profesional con el argumento de que tiene una hija que criar quizás se deba a su instinto de protegerla. Sin embargo, este comportamiento también significa ignorar el hecho de que El Bani es una mujer adulta. Esta declaración dada por Yildirim sobre su esposa plantea preguntas importantes sobre los roles de género y cómo los cónyuges deben comportarse entre sí. La comprensión de proteger a las mujeres, que todavía está muy extendida en la sociedad, puede surgir de vez en cuando de una manera que restrinja su libre albedrío. El hecho de que Yildirim tenga la intención de proteger a su esposa en este caso puede significar en realidad que ignora su derecho a moldear sus propios pensamientos y decisiones. Después de todo, Imane El Bani es una mujer adulta y tiene derecho a trazar su propia trayectoria profesional. El respeto siempre ha sido el elemento más importante en la comunicación y las relaciones. La base de una relación se basa en la comprensión mutua, el amor y el respeto. En este contexto, el hecho de que los cónyuges respeten los pensamientos y límites personales del otro es una de las condiciones más básicas de una relación sana. La interrupción de Murat Yildirim de Imane El Bani en realidad ha creado una situación que cuestiona este elemento básico. Interrumpir las respuestas de su esposa a preguntas sobre su carrera también puede sugerir que hay una falta de respeto por ella. Una relación solo puede ser saludable si se basa en una base en la que cada persona pueda escuchar su propia voz y respetar los límites de los demás.
Las declaraciones de Elbani sobre su carrera como actriz enfatizan claramente que puede tomar sus propias decisiones como adulta en lugar de estar restringida por un cónyuge o cualquier persona, y estas decisiones deben respetarse. Esta intervención de YLDRM hizo que las discusiones sobre el respeto y la igualdad en las relaciones volvieran a cobrar importancia. Este incidente entre Murat Yildirim e Imane Elbani inició una importante discusión sobre la relación de la famosa pareja. La interrupción de YLDRM a su esposa fue interpretada como un movimiento que realmente hizo que las mujeres cuestionaran su derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas. Sin embargo, aunque la actitud de YLDRM tiene la intención de proteger el derecho de Imane Elbani a tomar sus propias decisiones, es un hecho y este derecho no debe ser limitado por nadie. Las declaraciones de Elbani sobre su carrera como actriz enfatizan claramente que puede tomar sus propias decisiones como adulta en lugar de estar restringida por un cónyuge o cualquier persona, y estas decisiones deben respetarse. Esta intervención de YLDRM hizo que las discusiones sobre el respeto y la igualdad en las relaciones volvieran a cobrar importancia. Este evento provocó una importante discusión sobre la igualdad de género, el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones y el respeto en las relaciones sanas. En el futuro, se espera ansiosamente cómo la pareja hará una declaración sobre este tema y cómo tomará forma su relación. Sin embargo, es un hecho que la relación de Murat Yildirim e Imane Elbani, como cualquier otra relación, debe basarse en el respeto mutuo, el amor y la comprensión. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.